Jesús. Buenos días a todos. Es un gusto veros. Tenemos un par de personas que nos están visitando, así que tengo el privilegio de estar aquí y saludaros por primera vez, así, en modo público. Así que si escuchas tu nombre y es el tuyo, Priscila, que nos está visitando por primera vez. A ver, ¿dónde estás, Priscila? Puedes ponerte en pie, Priscila, bienvenida. Un gusto tenerte. Bienvenida. Ok, ahora voy a decir varios nombres y a la vez, y como todos vienen en pack completito, pero de los indivisibles, ¿vale? Como los del Mercadona que no son divisibles, ¿vale? A ver, Moisés, Fali, Marco, Natalia, Sonia, Raquel, Salud y Sergio, por favor, si os podéis poner en pie. Muy bien, bienvenido. Ellos vienen de las lejanas tierras de la iglesia de Málaga. Y aún más lejano vienen los Carmés bueno, eso está lejos, en el monte, en los lugares de Alaurín, donde nadie ha escuchado la voz aún. Sergio, si puede venir adelante, hoy nos acompaña Sergio, y es un honor, es un privilegio tenerlo aquí, y me gustaría orar por él, y él será quien nos esté dando la palabra en esta mañana. Primeramente, gracias, Sergio, por venir también. Señor, muchísimas gracias por Sergio, por su familia, por su servicio, Señor, por cómo tú lo guardas, por cómo tú lo cuidas, Señor. Yo quiero pedirte que tú guíes ahora este tiempo. Gracias por el privilegio que tenemos de poder llamarlo hermano, Señor, y que ahí donde está haciendo impacto, Señor, y te pedimos de que hoy pues nos abran los corazones, las mentes y las almas para recibir lo que a través de él tú tienes preparado, Señor. En tu nombre, Señor Jesús, gracias y amén. Yo no he sido, ¿eh? Yo no he sido. Muy bien. Hermano, es para mí un privilegio estar aquí en esta mañana, no solamente por el privilegio de celebrar con vosotros este día domingo, celebrar nuestra fe, sino porque además tengo el privilegio de compartir la palabra hoy. Quiero dar las gracias a todos y en concreto a Timoteo que me habéis invitado a compartir hoy y lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Hoy he titulado el mensaje, no sé si lo podemos poner en la pantalla, una presentación. El mensaje de hoy he titulado Cuando Dios te pide. Cuando Dios te pide. ¿Qué es lo más difícil que te ha pedido Dios a ti? Quizás que hagas algún cambio en tu vida, algo que necesitas cambiar en tu carácter quizás, o algún servicio que quiere Dios que des a su reino, a su obra, o quizás te ha pedido Dios que te dirijas hacia un lugar que no conoces, a un lugar que no sabes cómo va a ser. Quizás te ha pedido que le entregues algo que tú aprecias mucho. En la palabra de Dios encontramos bastantes ejemplos de Dios pidiéndole algo a un hijo suyo, Dios pidiéndole algo a un humano, lo cual pudiera ser algo paradójico, ¿verdad? El Dios todopoderoso pidiendo algo a nosotros, seres humanos tan limitados. Pues sí, hay muchos ejemplos y hoy vamos a ver uno en concreto que es quizás de los más impactantes que podemos encontrar. Podemos ir a Génesis capítulo 22 y vamos a estar leyendo esta historia a partir del versículo 1 hasta el versículo 19. Yo está leyendo la versión de Reina Valera de 2020. Si prefieres escucharlo, pues así quizás vas a captar mejor esta historia, que es muy conocida, pero vamos a profundizar y ver lo que Dios tiene hoy para nosotros. Dice el versículo 1 del capítulo 22, aconteció después de estas cosas que Dios probó a Abraham. Le dijo, Abraham, y éste respondió, aquí me tienes. Y Dios le dijo, toma ahora a Isaac, a tu hijo, al que tanto amas,
y vete a la tierra de Moriah. Ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Abraham se levantó muy de mañana, ensilló su asno, tomó consigo a 2 de sus siervos y a Isaac, su hijo. Después cortó leña para el holocausto, se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio de lejos el lugar. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno. El muchacho y yo iremos allá, adoraremos y volveremos a vosotros. Tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Tomó luego en su mano el fuego y el cuchillo y se fueron los dos juntos. Entonces dijo Isaac a Abraham su padre: Padre mío. Y respondió: aquí me tienes, hijo mío. Isaac le dijo: tenemos el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Abraham respondió: Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, preparó la leña, ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Extendió luego Abraham su mano, tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel del Señor lo llamó desde el cielo: Abraham, Abraham. Él respondió: aquí me tienes. El ángel le dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, pues ya sé que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único hijo. Entonces alzó Abraham sus ojos y vio a sus espaldas un carnero trabado por los cuernos en un zarzal. Fue Abraham, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó Abraham a aquel lugar: el Señor proveerá. Por tanto, se dice hoy: en un monte el Señor proveerá. Llamó el ángel del Señor a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo: por mí mismo he jurado, dice el Señor, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, ciertamente te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Tu descendencia conquistará las ciudades de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Hasta aquí la palabra del Señor. Comienza la historia, el escritor bíblico comienza diciendo: aconteció después de estas cosas. ¿A qué se está refiriendo? ¿A qué se está refiriendo? Bueno, podemos verlo en el capítulo 21, justo en el capítulo antes, ha ocurrido una serie de cosas que es bueno que sepamos para tener el contexto. Me voy a referir en concreto a 2 de esas cosas que le ha ocurrido a Abraham justo en los años anteriores. El primero es, el nacimiento de su hijo Isaac. Bueno, perfecto. Siempre que nace un hijo, ¿verdad? Es un acontecimiento perfecto y hermoso en la vida de una familia. Pero en este caso era incluso más especial porque Abraham y Sara, su esposa, la esposa de Abraham, era la pareja que Dios había escogido para llevar a cabo el plan de salvación de Dios para el mundo. Quería traer bendición a todo el mundo a través de una familia y escogió a Abraham y Sara. Y le dijo: voy a daros una descendencia grandísima. Solo que había un pequeño detalle que creo que a Dios se le escapó. Y es que Abraham y Sara eran ya muy viejos. No tenían hijos. Y para hacerlo más el colmo, resulta que Sara era estéril. Así que podéis imaginar el gozo tan tremendo cuando Dios cumple su promesa y hace el milagro de que Sara se quede embarazada y nace su hijo Isaac. Bueno, eso tuvo que ser alucinante. Eso ocurrió un poco antes, unos años antes de la historia que estamos leyendo. Un hecho tan gozoso en su familia. Pero además, resulta que en esa época también, donde vivía Abraham con su familia, vivía también otro pueblo, que eran los filisteos, y Abraham hace un pacto con el rey de los filisteos, Abimelech se llamaba, Abimelech. Lo digo por si alguna madre quiere utilizarlo para su hijo recién nacido, ahí tenéis una idea.
Esta alianza de paz era muy importante porque aseguraba la tranquilidad y la paz de su familia, la familia de Abraham, para los próximos años. Había habido algunos conflictos con estos filisteos y Abraham llega a un acuerdo con Abimelech y dice, oye, vamos a tratarnos bien. Y este pacto aseguraba la ausencia de conflictos con sus vecinos, la prosperidad económica y la seguridad en un plano humano. Así que vemos que justo antes de la historia que hemos leído, Abraham y su familia se encontraban en un momento de paz, en un momento de armonía familiar, en un momento de armonía social. Parece que todo iba como la seda. Y en este momento es cuando Dios, por algún motivo que no nos dice la Escritura, considera que es bueno, que es necesario poner a prueba la fe de Abraham. Y la fe de Abraham ya había sido puesta a prueba anteriormente. No sé si recordáis, pero Abraham, Dios le había pedido, cuando estaba en su tierra, lejos de Canaán, le había dicho, oye, Abraham, sal de donde estás, de tu familia, márchate con tu esposa, con tu grupo familiar nuclear, y sal de ahí a una tierra que yo te diré. Y Abraham, por fe, obedece al Señor. Luego, Abraham ya había sido probado y con éxito en su fe. Pero incluso más tarde, cuando Dios le da sus promesas y le dice, oye Abraham, te voy a hacer una familia como la arena del mar, una familia grande para que puedas bendecir a todas las naciones del mundo. Y Abraham mira a su esposa y dice, pero bueno, estéril, no tenemos hijos, no tenemos descendencia, yo soy viejo. Y aún así cree a Dios. Abraham por fe cree a Dios. Luego, la fe de Abraham había ya sido probada anteriormente y con éxito, pero ahora Dios, de nuevo, quiere volver a probar su fe. Quiere volver a poner a prueba la fe de Abraham. Y así que Dios le pide algo que es difícil, porque es algo muy preciado para Abraham. Dios le pide que le entregue la vida de su hijo Isaac. ¿Cómo es lo que Dios pide a Abraham? Vamos a ver qué es lo que Dios está pidiendo y algunas características de esto que Dios le está pidiendo. Para empezar, Dios le está pidiendo algo muy concreto. Mira, Abraham, dame tu hijo. De hecho, fijaros en el versículo 2, dice, toma ahora a Isaac, tu único hijo, al que tanto amas. ¿Os podéis imaginar cada una de estas frases cómo iba cayendo en el corazón de Abraham? Como una losa. Losa tras losa, machacando el corazón de Abraham. Es algo muy concreto que Dios le está pidiendo. Isaac era su hijo, era su único hijo, y además representaba el cumplimiento de Dios para el propósito, el plan de su vida. ¿Y esto me lo está pidiendo Dios ahora? Además, Dios lo especifica de una forma inequívoca. Dame a Isaac. No quiero otro hijo tuyo, no quiero una alternativa. Eso es lo que te estoy pidiendo. No deja lugar a dudas. Y le da instrucciones claras. Le dice, ofrécemelo en holocausto. Es decir, os recuerdo que dar en holocausto es quemar por completo en un altar. Dios es muy claro y da instrucciones precisas de lo que necesita Abraham hacer. Y por último, también le da unas instrucciones de hacia dónde debe ir, pero no le revela todos los detalles. Le dice, ve a aquella zona, la zona de Moriah, y haz el holocausto en un monte que yo te diré. Ya te indicaré más adelante. Debes iniciar el camino de la obediencia y cuando avances en tu obediencia, yo te indicaré los siguientes pasos. Dios no da a Abraham toda la información. Cuando estés llegando a tu meta, Abraham, yo te indicaré.
¿Cómo hubieras reaccionado tú a esa petición? Yo creo que los que somos padres no podemos ni imaginar cómo nos sentiríamos si Dios nos hace una petición como esta. ¿Qué os parece si vemos cómo reaccionó Abraham? Porque estoy seguro que de su ejemplo podemos sacar algunas lecciones para nosotros. A partir del versículo 3 vemos la respuesta de Abraham. Dice que Abraham se levantó muy de mañana, ensilló su asno, tomó consigo 2 de sus siervos y a su hijo Isaac. Después cortó la leña para el holocausto, se levantó y fue al lugar que Dios le había indicado. Lo primero que yo destaco de esta respuesta de Abraham es que fue una respuesta humilde. Mirad, hermanos, la Escritura no recoge ninguna conversación entre Dios y Abraham, entre Abraham y Dios. Dios le da las instrucciones y no escuchamos a Abraham pidiendo explicaciones, por ejemplo. Pero, un momento, Dios, ¿pero por qué? Explícame por qué, dame una explicación de por qué debo entregar yo a mi hijo. Tampoco pone en duda el plan de Dios. Oye, Dios, explícame para qué quieres hacer esto exactamente. Dame explicaciones, porque, ¿sabes? Tú me habías dado un plan para mi vida, habías dicho que mi familia iba a ser de bendición, y resulta que es que Isaac es la única manera. Así que explícame para qué me estás pidiendo esto. No. Abraham es humilde, tampoco busca excusas. Oye, Dios, es que escúchame, Isaac es el único hijo que tengo, así que no sé si te cuadra mucho en el plan. Tampoco le pide más detalle. No, Dios, me tienes que decir exactamente la ubicación donde tengo que ir. Mándamela a mi WhatsApp y ya cuando me digas la ubicación, el día exacto, me das más detalles de cómo debe ser el proceso, entonces ya quizás te obedezco. No. Y ¿sabes qué? Tampoco le plantea alternativas. Abraham podía haberle dicho, oye, mira, vamos a buscar un plan B, porque, ¿sabes qué? ¿Y qué tal si te ofrezco a un par de siervos míos? Mira, qué fuertes están. O ¿sabes qué? Mira, yo tengo muchos animales, Dios, te puedo ofrecer muchos animales en holocausto. ¿Por qué quieres a mi hijo? No. Y os recuerdo que Abraham y su esposa habían buscado un plan alternativo anteriormente. Pero en esta ocasión, Abraham demuestra una obediencia humilde. Por otra parte, dice que él se levantó muy de mañana, es decir, es una respuesta en obediencia sin demora, de madrugada. Él no espera, no procrastina, ¿verdad?, hasta el futuro. Ejecuta inmediatamente lo que Dios le está pidiendo. Así evita la tentación de retrasar la obediencia. En eso somos todos muy expertos. Bueno, sí, Dios, ¿verdad?, como dice ese humorista español, ¿no? Bueno, ya si eso mañana, ya si eso otro día. No. Abraham, en cuanto que recibe la instrucción, la petición de Dios, él se levanta muy temprano de mañana y se pone en acción, ejecuta inmediatamente. También vemos que cuando empieza a preparar todos los utensilios, él va a ejecutar, poniendo en marcha un plan para llevar a cabo lo que Dios le había pedido. Lleva todo lo que necesitará para cumplir lo que Dios le ha pedido. Lleva la leña, lleva a su hijo, lleva el fuego, algo para hacer el fuego. Se dirige hacia donde Dios le ha indicado y confía en que Dios le revelará más adelante lo que ahora desconoce. No usa lo que desconoce como una excusa para no obedecer. Él aplica una regla muy importante y es que aplica obediencia en lo que conoce y fe en lo que desconoce. Obediencia en lo que conoce del plan de Dios y fe en lo que no conoce o lo que no entiende del plan de Dios. Esa es la respuesta de Abraham a la petición de Dios. Por otra parte, si nos fijamos en el versículo 4, dice, al tercer día de camino, alzó
Abraham sus ojos y vio de lejos el lugar. Entonces Abraham dijo a sus siervos: esperad aquí con el asno. El muchacho y yo iremos más allá, adoraremos y volveremos a vosotros. Entonces tomó Abraham la leña, se la puso en el muchacho y tiraron arriba hacia el monte. ¿Os podéis imaginar esos 3 días de camino de Abraham? 3 días de camino, 3 días de perseverancia en la obediencia. Y hermanos, estoy seguro que no fue nada fácil esa excursión. Nada fácil. Abraham tuvo que luchar contra muchas cosas en esos 3 días. Para empezar, tuvo que luchar contra su propio cuerpo. Os recuerdo que Abraham tenía 100 o más de 100 años. A mí me piden que me tire 3 días andando y creo que a la tercera hora me empieza a salir dolores ya por todos lados. Este hombre tenía todas las excusas del mundo. Mira, Dios, escúchame, es que tengo 100 años ya, ¿por qué no esperamos a que inventen la moto, por ejemplo, no? Es que yo estoy muy cansado para esto. ¿Por qué no buscamos otro plan? Él, sin duda, su cansancio, su estado físico podía haber sido una excusa, pero no, él luchó contra eso. Luchó contra su cansancio, contra sus propias limitaciones, porque quería obedecer a Dios. Pero no solo su cuerpo, estoy seguro que él tuvo que luchar mucho contra su mente. 3 días caminando junto a su hijo, 3 días para pensar en muchas cosas, con muchas dudas. Él podría preguntarse a sí mismo: ¿pero qué culpa tiene Isaac? Yo puedo obedecer, pero ¿qué culpa tiene Isaac? ¿Por qué tiene que pagar él? ¿Cómo volveré a tener descendencia? Sí, hombre, Dios hizo el milagro una vez, pero ya 2 veces, no sé yo, ¿Cómo va a cumplir Dios su plan? Esto no me cuadra. Una de las más difíciles preguntas que tendría que hacerse Abraham es: ¿y cómo le explico yo esto a Sara? Cuando vuelva a casa, ¿cómo le explico que he sacrificado a su hijo? Su matrimonio estaba en riesgo ahí. Su familia estaba en riesgo de ser totalmente destruida por esta obediencia a Dios. Incluso se podría preguntar: bueno, ¿y cómo le explico yo esto a todo el pueblo? Todo el mundo sabe que mi vida tiene el propósito de traer la bendición de Dios al mundo y Isaac es una pieza clave en ese plan. ¿Cómo le explico esto al mundo? ¿Cómo le explico que lo que yo les había comunicado con gozo ahora no tiene mucho sentido? ¿Cómo encaja mi obediencia en frente de mis vecinos? Hay un detalle muy curioso. Dice que cuando está llegando junto y ve el monte, le dice a sus 2 siervos: oye, quedaros ahí con el mulo, ¿no? Con el asno. Quedaros ahí que ya subo yo con el chico. Me resulta una acción muy interesante. Yo creo que Abraham estaba intentando separar todo lo que pudiera interferir en su obediencia. ¿Qué creéis? ¿Que esos 2 siervos no iban a intentar impedirle a él matar a su hijo? Claro que sí, lo intentarían. Es natural, es humano. Y él, que en esos 3 días había pensado todos los detalles para poder obedecer a Dios, dijo: vosotros os quedáis aquí. Vosotros no me vais a impedir obedecer a Dios. Y me parece una buena enseñanza para nosotros. Si queremos obedecer a Dios, jóvenes, a veces hay que apartar a alguna gente que nos impiden obedecer a Dios. Esto va para todos, no solamente para los jóvenes. Porque la obediencia a Dios está por encima de incluso nuestras amistades, nuestras relaciones. Y cuando hay algo que pueda impedir nuestra obediencia a Dios, tenemos que ser como Abraham y decirle: quedaros ahí. Quedaros ahí. Pero de todas las cosas con las que tuvo que luchar Abraham, yo creo que una de las más duras fue con sus sentimientos. Mirad, ¿os podéis imaginar los sentimientos que este padre tuvo que sufrir en esos 3 días? Sentimientos de dolor, de tristeza al mirar a su hijo y ver que le quedaban pocas horas de vida. Sentimientos de culpa. Cuando le dice: están subiendo por el monte y su hijo
Yo me imagino Abraham sería la persona más callada en el mundo. Sin embargo, su hijo le mira y dice, oye papá, yo creo que mi corazón se derrumba en ese momento de escuchar a mi hijo. Y Abraham le dice, aquí me tienes, hijo, ¿qué necesitas de mí? Isaac le hace una pregunta, tenemos el fuego y la leña, lo tenemos todo, padre, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Abraham tuvo que luchar contra sus propios sentimientos para poder obedecer a Dios. Él no se dejó guiar por sus sentimientos que le podían separar de la voluntad de Dios. Sentimientos muy legítimos, sentimientos muy válidos, pero él tenía una petición de parte de Dios y él dijo, los sentimientos no me van a apartar de la voluntad de Dios. Y por último, vemos en el versículo 8 la respuesta de Abraham a su hijo, a la pregunta de su hijo. Una pregunta bastante lógica, ¿verdad? Padre, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Abraham le responde, Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. La obediencia de Abraham está basada en su fe en Dios. No está basada en su lógica, no está basada en sus sentimientos, no está basada en otra persona, está basada en la fe que tiene en el Dios de Israel. Una fe en un Dios que provee. Una fe en un Dios que es bueno y que no quiere el mal para sus hijos. Una fe en un Dios que cumple sus promesas, que cumple su palabra. Y Abraham es un Dios al que conoce y al que quiere obedecer. Así que podríamos resumir que la respuesta de Abraham fue una respuesta de obediencia en fe. Una obediencia en fe. ¿Cuál es el resultado de esta obediencia en fe? Podemos verlo a partir del versículo 9. Dice que cuando llegan al lugar del sitio, llega con su hijo y empieza a hacer los últimos pasos de obediencia justo antes del holocausto. Dice que erige un altar de piedras. Yo me imagino que esas piedras, esas rocas serían las rocas mejor colocadas del universo. Ese padre colocando las rocas, intentando ganar algunos minutos para estar con su hijo Isaac. Después coloca la leña en lo alto. Isaac, tráeme la leña. Coloca la leña en lo alto. Y seguro que esos leños estaban perfectamente colocados. No, dame ese otro. No, dame ese otro. Intentando ganar algunos minutos para estar con su hijo, ¿verdad? Y después llega un momento muy duro. Dice que tiene que atar a su hijo para colocarlo en lo alto del altar. Sin duda fueron los nudos más difíciles, más dolorosos que este hombre tuvo que hacer en toda su vida. Y cuando está a punto de matar a su hijo para cumplir con la voluntad de Dios, para cumplir con lo que Dios le había pedido, escucha una voz del cielo, Abraham, Abraham. Y de nuevo Abraham le dice, aquí me tienes. En este texto Abraham dice 3 veces, aquí me tienes. Hemos cantado antes una canción, ¿verdad? Aquí estoy. Esa es la actitud para obedecer a Dios. Ponerte delante de su presencia y decirle, aquí estoy. ¿Qué necesitas de mí? Y Dios le para, le dice, no, yo, Abraham, no necesito ningún holocausto tuyo. Lo que necesito es tu obediencia. Yo no te estoy demandando un holocausto, yo no lo necesito. Lo que necesito es obediencia en fe. ¿Sabéis qué? Si leemos en Hebreos 11:17 o en Santiago 2:21, podemos ver que en el Nuevo Testamento se considera que Abraham llegó a ejecutar el holocausto. Completó lo que Dios le había pedido. Aunque no llegó a matar a su hijo, pero Dios consideró como si lo hubiera hecho, porque en su corazón Abraham estaba dispuesto a hacerlo. Y esto es lo que busca Dios,
corazones dispuestos a cumplir su voluntad. Así que cuando Abraham, sin duda con ese corazón ya totalmente relajado, diciendo, gracias Dios que no me has hecho pasar por esto, mira hacia atrás y ve a un animal, a un carnero que tenía sus cuernos entrelazados en una zarza. No sé cuántas veces ocurre eso, pero ocurrió, ¿verdad? ¡Qué casualidad! Hermanos, la obediencia resulta en la provisión de Dios para su plan. Dios provee un sustituto para que Isaac no tenga que morir, para que Isaac pueda vivir. Y Dios provee para que su hijo pueda ofrecer el holocausto. Dios provee para que su plan continúe adelante. Ese es nuestro Dios. ¿Y sabes qué? Abraham descubre un nuevo nombre de Dios, una nueva característica de Dios. Mi Dios provee, Jehová Jireh. Y además es muy interesante porque en ese momento se inicia un proverbio que en el pueblo de Israel se conocería durante muchos años, como una especie de refrán. Y el refrán decía, en su monte Dios proveerá. En su monte Dios proveerá. O dicho de otra manera, si estamos dispuestos a obedecer, si estamos dispuestos a subir al monte, cuando llegues al monte, Dios va a proveer. Qué hermoso como es nuestro Dios. Nuestro Dios provee para su plan. Y hermanos, a partir del versículo 15 al 18 vemos como Dios renueva su pacto con Abraham. Él lo había hecho ya un par de veces, pero ahora lo hace y por primera vez Dios jura por sí mismo que va a cumplir su pacto, su plan de bendición a todas las naciones. Para todas las naciones la bendición vendría a través de la familia de Abraham. Por tanto, aprendemos hoy que la obediencia a Dios resulta en abundantes bendiciones. La obediencia a Dios resulta en abundantes bendiciones, no solamente para ti, sino para todos los que te rodean. Dios renueva su pacto y la obediencia trae bendición. Y hay algo más que me gustaría destacar como un resultado de la obediencia. Antes he escuchado el testimonio de Naki, que contaba cómo su abuelo había llegado a conocer al Señor y esto redundó en una bendición para las siguientes generaciones. De hecho, él estaba aquí alabando al Señor. Su abuelo, Naki, le encantaría verte aquí. Y eso es un legado que él dejó, porque él estuvo dispuesto a obedecer al Señor. Hermanos, la Biblia no especifica el impacto que tuvo este evento en la vida de Isaac, pero si miramos un poco a la vida de Isaac, y lo podemos ver en el libro de Génesis, vemos a un hombre cuya vida refleja que él confía en Dios. Podemos verlo en Génesis capítulo 25. En el capítulo 26 también vemos a un hombre que no lucha por controlar sus circunstancias. No, él confía que Dios tiene el control de su vida. Y también vemos a un hombre, un Isaac, cuya vida refleja que él cree que Dios provee. En Génesis 26, 22, él dice a todos los que le rodean, le dice, oye, Dios nos ha prosperado. Dios es el que ha provisto de todas estas riquezas que tenemos. Por tanto, Isaac aprendió esta lección y quién sabe si fue quizás en lo alto de ese altar, cuando estaba atado en lo alto de ese altar, que él empezó a aprender mirando a cómo su padre quería obedecer a Dios. Hermanos, la obediencia a Dios deja un legado en las siguientes generaciones, en tus hijos, en tus nietos. Y eso es una lección preciosa de la palabra de Dios. Cuando obedecemos a Dios en fe,
Dios revela más de su persona y de su plan para nuestra vida. Nuestra fe en Él aumenta y además somos capaces de dejar un legado en la siguiente generación. Pero esta historia apunta incluso a algo mucho más grande. Unos siglos después de este evento, en un monte muy cercano a esa zona, otro padre ofrecería un sacrificio también. Dios ofreció a su Hijo Jesucristo en holocausto. Lo ofreció y lo tuvo que entregar para morir. A Abraham Dios le detuvo su mano y no tuvo que finalizar ese holocausto, pero a Dios nadie lo detuvo. Él sí entregó a su Hijo por nosotros. Hace una semana hemos estado celebrando eso mismo, ¿verdad? Dios sí entregó a su Hijo por ti y por mí. Cristo fue nuestro sustituto en esa cruz. Y eso lo cambia todo. Me gustaría ir finalizando. Y para ello quería traer una ilustración. Dice que después de la Segunda Guerra Mundial, una mujer cristiana llamada Corrie ten Boom recorría Europa dando conferencias sobre el perdón. Ella había estado en un campo de concentración nazi. Su familia había sido arrestada por esconder judíos y en ese campo de concentración su hermana murió, fue asesinada. Ella, Corrie, sobrevivió. Y unos años después predicaba por Europa sobre el amor de Dios y el perdón. Un día, después de una de esas conferencias, un hombre se le acercó. Al verlo, a ella se le heló la sangre. Era uno de los guardias del campo de concentración. Uno de los hombres que había participado en el sufrimiento y en la muerte de su familia. El hombre la miró, sonrió y le dijo: qué mensaje más hermoso sobre el perdón. Yo también he encontrado a Dios. ¿Me perdonas? En ese momento Corrie se quedó paralizada. Todo en su interior gritaba: no puedo, no es justo. Pero ella sabía lo que Dios le estaba pidiendo. No era una sugerencia, era algo muy claro. Corrie, perdona a tus enemigos. Y ella escribió después: yo no tenía amor en ese momento, no lo tenía, ni siquiera un poco, pero sabía que podía y debía obedecer. Y entonces hizo algo increíble. Ella extendió su mano y le dijo: te perdono. Y ella cuenta que en ese momento algo cambió dentro de ella, no porque fuera fácil hacerlo, sino porque obedeció. Hermano, Dios es soberano, lo hemos cantado antes, Dios es el Rey. Y por tanto, Él puede demandar cosas de nosotros. Somos sus siervos. Él puede demandar lo que quiera. Dios nos pide cosas y ¿sabes qué? Siempre lo hace por nuestro bien y para su gloria. Dios además a veces demanda cosas de nosotros para probar nuestra fe. Y a veces estas pruebas llegan en momentos en los que estamos tranquilos, en los que estamos bien. ¿Por qué ahora? Bueno, Dios ahora quiere probar tu fe. Y Dios a veces te pide cosas concretas y a veces no revela todos los detalles, como hemos visto en el ejemplo de Abraham. Pero ¿sabes qué? Lo que Dios espera de ti es lo mismo que esperaba de Abraham. Dios espera una respuesta en obediencia, en fe. Dios espera que respondamos con obediencia en fe. Una obediencia humilde, una obediencia sin demora, una obediencia en lo que conocemos
y aplicando fe en lo que desconocemos. Una obediencia perseverante, constante y sobre todo una obediencia basada en la fe en nuestro Dios. ¿Qué te está pidiendo Dios a ti hoy? Yo creo que todos aquí podemos pensar en algo que Dios nos está pidiendo y que nos está costando quizás obedecer. ¿Qué te está pidiendo Dios a ti hoy? Quizás te está pidiendo que dejes algo que te está controlando, quizás algunas prácticas, algunas adicciones que te están controlando, quizás algún pecado que te tiene encadenado. ¿Te está pidiendo Dios que cambies en tu vida algo que a Él no le agrada? Quizás algo en tu carácter. No, yo soy así. Y Dios te dice, cambia, cambia. Yo no quiero que tú sigas siendo así, quiero que cambies. Dios te está pidiendo un cambio en tu carácter, en tus acciones quizás, en tu forma de comportarte en el día a día. ¿Qué cambio te está pidiendo? Quizás Dios te está pidiendo eliminar de tu vida algún ídolo al que das demasiada importancia. Un ídolo que está quitándole el trono de tu corazón a Dios. ¿Te está pidiendo Dios que lo quites del medio? Quizás Dios te está pidiendo que le entregues algo que aprecias mucho. Quizás tu tiempo, tu esfuerzo, tu servicio a su reino. O quizás Dios te está pidiendo que perdones a alguien. Quizás tienes a alguien que te hirió en el pasado y que aún no has perdonado de corazón. ¿Te está pidiendo Dios que perdones? Quizás no lo entiendes todo, quizás, pero sí sabes algo. Dios quiere que obedezcas en fe. ¿Y sabes qué? Dios ya proveyó el cordero. Dios ya ha provisto el cordero. No hace falta que te sacrifiques tú. Dios ya ha provisto el cordero y por eso puedes confiar y obedecer. Porque Dios ya ha provisto el cordero. Recordemos, hermanos, cuando obedecemos a Dios en fe, Dios revela más de su persona y más de su plan para nuestra vida. Pero además nuestra fe en Él aumenta. Y por si fuera poco, tenemos el privilegio de dejar un legado de obediencia a los que nos van a seguir. Me gustaría que cerréis vuestros ojos e inclinéis vuestras cabezas, porque ahora es el momento de responder a lo que hemos escuchado de la palabra de Dios. Hemos escuchado un mensaje para nosotros y Dios quiere una respuesta. Me gustaría que en silencio hablaras con Dios y te comprometieras a obedecer y a entregarle lo que te está pidiendo. Padre Santo, te damos muchas gracias por tu palabra, Señor, que hemos escuchado hoy. Muchas gracias porque tú ya entregaste a tu Hijo, Señor. Tú pusiste ese cordero que sustituyó a nuestro lugar en ese sacrificio. Y eso nos permite hoy estar aquí. Nos permite hoy tener el gozo de la salvación. Nos permite hoy ser tus siervos, tus hijos.
Pero Señor, no queremos olvidar que tú eres el Rey de nuestra vida. Y queremos que tú reines en nuestra vida realmente. Y para ello queremos obedecer tu palabra, Señor. Te pedimos perdón porque no siempre lo hacemos. Y te damos muchas gracias porque tú tienes misericordia y sigues trabajando en nosotros. Yo te ruego, Señor, que nos ayudes a todos los que estamos aquí a obedecer en fe, Señor. A aplicar fe cuando haya cosas que no entendemos. Y a aplicar obediencia en lo que sí entendemos, Señor. Te doy muchas gracias porque tú eres el que has puesto el Espíritu Santo en nosotros. Y ese Espíritu nos permite entender tu palabra, pero también aplicarla en nuestras vidas. Y yo te doy muchas gracias, sobre todo por la obra de la cruz, Señor. Porque tú entregaste a tu Hijo para que nosotros no tuviéramos que morir. Te damos gracias, Señor, porque eso nos permite también obedecerte, Señor. Y te damos muchas gracias porque tú eres un Dios bueno, un Dios que provee para nuestras vidas. Y queremos hoy en esta mañana alabar y glorificar tu nombre porque tú eres el Dios Todopoderoso. Nos ponemos ante ti, entregando nuestras vidas en esta mañana, rogándote que cada una de las cosas que mis hermanos han puesto ahora delante de ti, esos compromisos, esas decisiones que han tomado, tú las tomes en tu trono, en tu altar, Señor, y ahora obres según tu voluntad, Señor. Y te doy muchas gracias por el privilegio de haber escuchado tu palabra en esta mañana. En el nombre de Cristo oramos. Amén.